Sí, sí. Muy bien, estamos en YouTube, ya estamos al vivo. Y me falta. Damos la bienvenida a todos ustedes para que puedan compartir con nosotros estos momentos de sano esparcimiento y de cultura científica. Adelante, Jessy, con tu bienvenida. Muy buenas noches, doctor Rolando García, doctor Badami. Buenas noches a toda la gente que nos sigue. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es tratamientos de la región y esperamos que les guste la presentación y lógicamente vamos a estar resolviendo todas sus dudas y cuestionamientos al final de la charla. Doctor Badani. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. ¿Cómo les van? Espero que estén bien. Un gusto de verlos nuevamente. De conocimiento. Todos los que nos están escuchando, espero les guste la charla y como dijo la doctora Morsoleto, cualquier duda, cualquier interrogante que tengan, al final de la charla con gusto vamos a poder responder. Muy bien. Esperamos un par de minutos, ¿les parece bien para empezar? Sí, Claro que sí, sí. claro. Muy bien. Antes que nada, una pequeña reflexión para todas las personas que nos siguen o que escuchan nuestras charlas. Sé que en el resto de Bolivia ya se ha flexibilizado mucho la cuarentena, sin embargo, la tasa de contagios está altísima, así que le rogamos tener mucho cuidado, sobre todo conservar las reglas de bioseguridad, tanto en el diario vivir como también en las consultas, ya que el problema no está tanto en el contagio a uno, sino en el cómo va a ser tratado, porque ya los hospitales están saturados, el sistema público y privado también está sumamente saturado con la tasa de contagios que hay, al menos acá en Santa Cruz. Entonces, es bueno que tengamos todavía conciencia y pensemos que esto todavía no ha pasado y que obviamente requerimos que apelamos en realidad a la conciencia de las personas y sobre todo a la precaución que podemos tener, que podemos llegar a tener para evitar contagios. ¿Cómo anda la cosa por Cochabamba, doctora? La verdad es que todavía estamos con mucha incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y la expectativa es de que todos retornemos nuestras actividades a partir del día lunes y claramente ahora depende mucho de nosotros, mucho más que todo personal. Creo que el cuidado que tenemos que tener en casa, sobre todo por nuestros hijos y las personas mayores, tienen que doblegarse, tenemos que tener mucho más cuidado que antes. Y ni qué decirlo en nuestros consultorios odontológicos, en los consultorios médicos, etcétera, tenemos que cuidar y seguir siempre las medidas de precaución, ¿verdad? Correcto. Doctor Badani, en Sucre, ¿cómo está la cosa? Y digamos que Sucre es el departamento más tranquilo en estos momentos, pero usted sabe que esta tranquilidad es hasta mentirosa, ¿no? No se sabe qué realmente pueda pasar de aquí a 20 días y no tenemos contagios nuevos, estamos tranquilos, pero es una tranquilidad que está sujeta a un nerviosismo también latente. Esperemos que todo se mantenga en Sucre como está. Se está queriendo cercar la ciudad justamente para evitar ingresos. Y bueno, ingresos de la gente no va a haber problema, pero más que nada son los ingresos. Bueno, nada, simplemente tenemos que cuidarnos nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos.
tarde o correcto. temprano va a pasar, que se va a abrir la cuarentena, no vamos a vivir y morir en cuarentena, ¿no? Entonces necesitamos trabajamos, reactivar economía, necesitamos volver a nuestra vida semi-normal, pero cuidándonos, no queda más. Correcto. Así es, creo que las medidas de bioseguridad en realidad son el punto clave en esta pandemia, ¿no? Así es. Una consulta, Rolando, ¿ha aceptado a los participantes? Sí, sí. Perdón. ¿Aceptó a los participantes aquí en Zoom? No, no, la transmisión son por el canal de YouTube y por el canal de Facebook, así que los participantes nos siguen en las dos redes, ya no por Zoom, justamente Ah, porque sobresaturábamos la red y había mucha saturación en el tema y mucho desbalance en la transmisión, entonces ahora las hacemos directamente por la página del Facebook y la página de YouTube Live. Bueno, perfecto. muy No, bien, vale, entonces las gracias. consultas también yo las estoy monitoreando, las preguntas que tengamos al final de las charlas, yo las voy a monitorear desde acá. Bueno, Muchas gracias. sin más que más, entonces empezamos la, la charla de esta noche. El tema que elegimos para hoy se llama rejuvenecimiento periorbitario. Dentro del área o las ramas de la armonización orofacial, esta zona es una zona también de mucho trabajo en la cual se puede ejecutar un montón de técnicas para poder conseguir una estabilidad, una, una mejora o cambio de morfología, dependiendo obviamente del deseo que pretende tener el paciente. En este caso, cada uno de nosotros va a elegir una técnica de las varias y múltiples que hay para tocar esta zona, al igual que toda la cara, en las cuales obviamente va a estar inmerso la zona periorbitaria. Recordemos que esta zona periorbitaria puede ser manejado desde un montón de tratamientos en armonización orofacial, como por ejemplo regeneración, relleno, restablecimiento, adipoestructuración, eh, eh, estiramiento, en fin, hasta tenemos láser o jet plasma que nos ayuda a tener una piel mucho más específica o estable en esta zona. Pero como todo lo que hacemos en armonización orofacial, obviamente tenemos que tener un adecuado concepto del diagnóstico y obviamente manejar mejor aún el plan de tratamiento. En esta región periorbitaria podemos utilizar desde toxina botulínica, pasar por materiales de relleno como ácido hialurónico, plasma hepatita, en fin, un montón de elementos que pueden ayudar a tener una mejor apariencia de esta zona o estabilizar los elementos anatómicos de esa zona, como también podemos utilizar hilos, ¿no? Entonces, justamente yo voy a abocarme a una de las múltiples técnicas que hay, que es la utilización de hilos PDO para manejo de ojeras. Cabe recalcar que también para lo que es párpados y demás podemos también ver la parte quirúrgica por medio de blefaroplastía quirúrgica o blefaroplastía por medio de jet plasma. ¿Sí? Eso ya lo van a ver más adelante con mi colega Luis Badani. Bueno, para obviamente realizar algún tipo de trabajo o tener una idea clara de qué es lo que queremos hacer, primero tenemos que determinar la parte de diseño anatómico que presenta esta zona y obviamente los componentes que van a jugar un papel muy importante tanto en proporción como en discrepancia para ver qué son los elementos que están a la variabilidad que puede tener esta región. Es así que es importante de nuevo recalcar, como en todas las charlas que hemos tenido, que el concepto y dominio de anatomía básica es fundamental para realizar cualquier tipo de tratamiento en armonización orofacial y en realidad de cualquier tipo de tratamiento en orden de salud. Entonces nosotros tenemos que tener un dominio exacto y claro acerca de todas las estructuras que componen esta región, las cuales van a obviamente tener algún tipo de cambio o de afectación en el momento de ejecutar cualquiera de las técnicas. Vuelvo a repetir que las técnicas periorbitarias son obviamente
obviamente son técnicas que pueden llegar a ser múltiples, inclusive combinación de técnicas. Nosotros vamos a hablar de 3 de las múltiples técnicas que hay esta noche. Entonces es válido recordar que el componente tiene una parte superficial compuesta por la piel, una interna por su tejido celular subcutáneo, conjuntivo, conectivo, muscular, adiposo y obviamente también vascular y nervioso. Entonces, siempre que vayamos a hacer cualquier tratamiento, tenemos que tener en cuenta esta imagen. Nosotros estamos trabajando sobre una zona completamente vascular, completamente, si vale el término, de elementos anatómicos en los cuales nosotros podemos trabajar, pero también podemos causar algún daño o complicación si es que no tenemos dominio claro de este tipo de estructuras anatómicas. En sí, esta zona periorbitaria básicamente o fundamentalmente compuesto por un componente óseo, que es el estructural, un componente graso, que es el que va a ayudar a complementar la parte del tejido blando, y un componente muscular que obviamente va a ser la funcionalidad de esta zona. Ahora, ¿por qué es importante determinar estos 3 planos? Porque los tratamientos que vayamos a realizar obviamente van a jugar un papel fundamental dentro de estos planos, dependiendo del tipo de técnica que deseemos realizar o la combinación de técnicas que pretendamos llevar para obviamente cambiar esta zona. Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, es importante tener una evaluación preoperatoria. Y al hablar de una evaluación preoperatoria, no solamente nos limitamos al hecho de conseguir un estudio a partir de una historia clínica entera del paciente, sino conocer las características peculiares que puede tener nuestro paciente a partir de la proporcionalidad, a partir de la región anatómica y estructuras especiales que puede tener este paciente, y sobre todo el tener en cuenta que cada paciente es completamente particular en relación a otro. Entonces no podemos nosotros tratar de encasillar a todos nuestros pacientes en un mismo tipo de protocolos, sino obviamente cada paciente tendrá sus protocolos de acuerdo a las características morfoanatómicas y a partir de un estudio y evaluación específico y especial en la cual nosotros, aparte de descubrir la estructura específica de cada paciente, nosotros tenemos que plantearnos el saber clasificar, por ejemplo, escalas de fotoconocimiento, escalas de Goglau, de Fitzpatrick, que en sí son parámetros que pueden ayudarnos a que nuestros tratamientos sean los correctos y no paciente en especial, ¿sí? Entonces es importante ver todo este tipo de situación con el fin obviamente de mejorar la apariencia de esa zona. Bueno, entramos a la parte, como les dije hace rato, nosotros para mejorar esta parte de las ojeras vamos a utilizar un elemento muy recurrente dentro de lo que es armonización, que son los hilos PDO. Como ya dijimos en varias de nuestras charlas anteriores, este es uno de los materiales más, debido a que obviamente es biocompatible, es biodegradable, es prácticamente un elemento que viene por las ventajas que presenta a ser muy beneficioso en la ejecución de la técnica que vayamos a realizar. Obviamente este es un material que ya ha sido usado hace mucho tiempo, ya como les dijimos, en cirugías cardíacas, oftalmológicas, con excelentes resultados. Y obviamente hace que la utilización del mismo en terapias de armonización orofacial obviamente llegue a ser prácticamente oportunos e ideales, ¿sí? Entonces, dentro de la variedad de los hilos PDO, como mostramos anteriormente cuando nos tocó hablar algún tema de hilos también, existe un montón de tipos, de diseños, de grosores, de tamaños, en sí un montón de elementos que nos pueden ayudar a ejecutar las técnicas específicas. Hoy vamos a hablar en este peculiar tratamiento de las ojeras simplemente de un hilo PDO monofilamento, que por sus características es liso, también puede ser enrollado o en screw, y bueno, en este caso para la técnica de ojeras o para la disminución o eliminación de ojeras vamos a utilizar un tipo de hilo más o menos liso. Existen también multifilamentosos,
y obviamente un montón. También hay que recordar que los hilos vienen tanto en agujas como en cánulas. ¿Y de qué va a depender el tipo de aguja o de cánula que voy a utilizar? Va a depender obviamente de la zona, de la terapia y sobre todo obviamente de la tecniculación de la misma para poder insertar y colocar estos hilos. Los grosores y tamaños del hilo varían según el espesor, el diámetro y obviamente la longitud del hilo. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo obviamente del previo diagnóstico de piel, características del paciente y sobre todo qué es lo que pretendemos hacer con esta región de las ojeras. ¿Sí? Toda esta parte que estoy mencionando está en mucha bibliografía. Ustedes pueden entrar al PubMed o pueden buscar en bibliografía en internet y van a encontrar un montón de técnicas para poder trabajar en el rejuvenecimiento de la zona periorbital. Bueno, hablando en sí del diseño y planificación de la técnica. Para trabajar en la zona periorbital, nosotros podemos hacer un montón de planificaciones o diseños a partir de buscar algún tipo de cambio en la morfología o en la forma que puede presentar esta zona periorbital. Esto va a depender obviamente y la planificación que nosotros hagamos de la zona a tratar. Estos diseños están considerados dependiendo obviamente de la estructura anatómica. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque el diseño es peculiar y a la vez es particular. Se va a ejecutar dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de qué es lo que nosotros estamos pretendiendo conseguir con este material en nuestros pacientes. Bueno, ¿cómo se hace la técnica? Sumamente sencilla. Estos hilos de PDO lisos se incrustan por medio de la piel en forma ya sea vectorial, en forma de hashtag, en forma multilaminar, en forma paralela. En sí, los diseños de incrustación a nivel de las ojeras existen muchas. Vuelvo a repetir, ¿de qué va a depender? Obviamente de la estructura anatómica del paciente. Por ejemplo, puedo guiarme por las líneas de expresión, puedo guiarme por el grado de profundidad que voy a presentar. Cabe recalcar que la zona de las ojeras es una zona muy vascular y una zona muy, por el tipo de piel que es un poco más delgada, puede ser muy translúcida entre comillas y puede obviamente llegar a notarse algún tipo de material que se pueda colocar en él. Entonces es muy importante conseguir o trabajar con hilos prácticamente delgados, generalmente los 27G o los 29G son ideales para esta zona. Y el diámetro obviamente puede variar desde 40 a 50 milímetros dependiendo del largo o del tamaño de la ojera o del tamaño del lugar de la introducción del hilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conseguimos en la introducción? Desde el momento que nosotros insertamos una aguja o una cánula en esta zona, ya vamos a conseguir una reacción tisular a nivel de esta zona, porque obviamente el introducirse ya está causando de por sí un proceso de reparación o regeneración a la injuria que está teniendo este tipo de hilos. Entonces nosotros aprovechamos ese fenómeno histológico e inflamatorio en el depositar nuestros hilos y obviamente ayudar a estimular a la piel a producir obviamente colágeno, elastina y también elementos de reposición celular. ¿Sí? Entonces, me pueden preguntar cuántos tipos de hilo o cuántos hilos pueden ser introducidos en la región esta de la ojera. Va a depender mucho del diseño y planificación que hagamos y va a depender de qué es el resultado que estamos buscando. Tener una piel más tersa, borrar líneas de expresión, aumentar el flujo de colágeno en esa zona, o en sí prácticamente determinar la mejora de esta zona a partir del diseño de introducción de los hilos. Entonces, el hacer un diseño específico no podría determinarse debido a que cada diseño va a estar de acorde a la característica anatómica que presenta el paciente. En sí les muestro un montón de fotos de diseños o colocación de hilos a partir de la introducción sobre esta zona.
Es una técnica muy sencilla, muy fácil de hacer. El riesgo es mínimo de producción, de daño o complicaciones, siempre y cuando se ejecute la técnica de una forma idónea, de una forma especial, en el sentido de hacerlo en forma prolija y cuidadosa. ¿Sí? Como toda técnica puede tener complicaciones, por ejemplo, de causar algún tipo de hematomas o edema, o hematomas si dañamos algún vascular, o algún edema cuando llegamos a romper espacios intersticiales o celulares, y obviamente provocar algún problema. Por la disposición, por el grosor y el diámetro de las agujas, no se encuentra mucha complicación a nivel neural, por ejemplo, daño de, de nervios como el infraorbitario o como el facial, pero siempre hay que tener cuidado en la introducción de los mismos para llegar a tocar ahí, tejido nervioso. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el efecto que vamos a conseguir? Vamos a conseguir una piel más tersa, más elástica, más rejuvenecida, en el sentido que va a haber también acumulación de líquido en esa zona, y obviamente va a haber una mejora en la producción celular. Por ende, el resultado que vamos a obtener en la utilización de este tipo de hilos va a ser notorio. ¿Cuándo va a ser notorio ese cambio? A partir del mes hasta los 6 meses en el que trabaja el hilo en su proceso de hidrólisis y de desaparición, va a ser el momento que va a causar el efecto que estamos esperando en nuestro paciente. Entonces, el cambio es paulatino, y muchas veces es importante mezclar o combinar con otro tipo de técnicas para que el tratamiento sea prácticamente deseable, ¿sí? O hacer terapias previas para complementar con este tipo de tratamientos. Realmente es notorio, es bueno en el sentido de que la mejora es prácticamente notable, y obviamente la satisfacción del paciente a este tipo de terapia llega a ser enteramente satisfactoria. Bueno, entonces con eso les he mostrado una del montón de técnicas que hay para tratar la zona periorbitaria. Doctora Jessica, adelante por favor con la siguiente. Cabe recalcar que al final de la clase, o al final de la charla, perdón, vamos a tener las preguntas y respuestas sobre la misma técnica. Bueno, adelante, doctora. Creo que está mal el audio, doctor. Hola. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, estaba sin audio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rolando García, por la presentación y por la introducción que ha dado esta noche en lo que es nuestra charla sobre tratamientos de la región periorbitaria. Me presento, soy la doctora Jessica Morzoleto Quilla, especialista en armonización orofacial. Y el día de hoy les voy a hablar un poco de algunos procedimientos. En sí les voy a hablar de lo que es el procedimiento de plasma gel como material de relleno y una nueva alternativa para el tratamiento de esta región periorbitaria. Entonces, a manera de introducción, es importante que nosotros sepamos de la importancia de la revitalización y la voluminización también del área periorbitaria inferior, ya que cuando nosotros hablamos de la región periorbitaria en sí, tenemos que entender que la porción superior, en realidad, cuando tenemos un proceso de envejecimiento ya avanzado, digamos un proceso de envejecimiento grado 3 o grado 4 de Voglau, no va a ser posible que lo tratemos con materiales de relleno, debido a la flacidez y la falta de tensión a la piel en esta región. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de plasma gel, nos enfocamos a lo que es el relleno o la reestructuración de la porción orbitaria inferior, bien que constituyen uno de los puntos de mayor importancia del rostro, ya que su posición central llama bastante la atención y lógicamente evidentes los signos de envejecimiento, los signos de cansancio
los desórdenes alimenticios, inclusive las características raciales que puedan presentarse en esta zona, debido a que muchas veces inclusive estas características raciales, digamos, por el cambio de coloración que podamos tener en esta zona, causa cierta incomodidad a nuestros pacientes. Como nosotros sabemos, y ya lo habíamos dicho anteriormente en nuestras charlas, pero para refrescar un poco la idea, nosotros sabemos que existen diversas teorías del envejecimiento, pero básicamente nos basamos en dos parámetros, que tenemos el envejecimiento extrínseco y el envejecimiento intrínseco. Para el envejecimiento extrínseco, realmente afecta la calidad y el estado de nuestra piel. Los procedimientos que nosotros vamos a realizar en esta zona son distintos, generalmente basándonos en lo que son las terapias de inducción de colágeno e inclusive muchas veces optando por la utilización de algunos activos que van a ser permeados en la piel de nuestro paciente para generar el aumento de producción de colágeno y elastina, consiguiendo así una mejor estructuración de nuestra piel o la piel del... Pero hablando en sí de lo que es el envejecimiento intrínseco, como bien lo había mencionado anteriormente el doctor García, hay signos de envejecimiento como por ejemplo las reabsorciones óseas. Y dentro de estas reabsorciones óseas, el espacio piriforme y el espacio orbitario son los que sufren una mayor degradación, digamos así, de las estructuras óseas, haciendo así entonces que la órbita de nuestro paciente se vea mucho más amplia. Y es justamente esto lo que va a causar que nuestro paciente tenga una pequeña o caída inclusive de los colchones y compartimientos adiposos, tanto superficiales como profundos del rostro, ¿verdad? Y de esta forma se empiezan a marcar algunas estructuras que aquí se las he marcado de color amarillo y color verde en la porción orbitaria inferior, donde nosotros podemos ver un pequeño descolgamiento inclusive de esa piel. Y este tipo de envejecimiento difícilmente tratado con procedimientos de relleno, en este caso, en este grado, por ejemplo, de envejecimiento. Este tipo de paciente directamente muchas veces debe ser dirigido para una cirugía, ¿no? Pero si nosotros tenemos los surcos marcados, entonces en ese caso sí podríamos optar por hacer un relleno perdón, cambié de diapositiva. Pero en ese caso, sí vamos a poder hacer entonces un procedimiento de relleno. Creo que he dejado de compartir la pantalla, por favor, si alguien me puede... Sí, está con la pantalla de PDF. Tiene que ingresarme entonces, doctor, otra vez, por favor, en el Zoom para que podamos compartir la pantalla. Estás adentro, están las dos. Ahora sí. Ahora sí, mil disculpas. No hay pena, no. Se ha desconectado la tablet. Por favor, necesito que me habilite para compartir pantalla. ¿Perdón? Ahora sí. Disculpen, problemas que surgen cuando estamos al vivo. Bueno, entonces les decía que cuando tenemos un grado de envejecimiento muy avanzado, en ese caso lo ideal será que nuestro paciente opte por un tratamiento quirúrgico. Pero si nosotros tenemos todavía la posibilidad de hacer tratamientos de relleno, lo ideal es optar por un material que sea biocompatible. Y para esto nosotros tenemos diferentes tipos de material, siendo que considero yo que el plasma gel, por ser un material autólogo que se obtiene de la sangre de nuestro paciente, va a ser el material ideal para este tipo de procedimiento de relleno. Bien, entonces, debido a la reabsorción ósea periorbitaria, los colchones adiposos, como les decía, sufren ciertas dislocaciones o ptosis, podríamos decir.
Entonces, la piel de la región periorbitaria también se adelgaza, tiene una apariencia oscura inclusive en esta región. Y como tenemos una piel tan delgada en esta zona, muchas veces deja percibir una coloración demasiado oscura, justamente por la cantidad de microvasos que tenemos en esa región, que es altamente vascularizada. Actualmente, si bien contamos con innumerables recursos para el rejuvenecimiento facial, no muchos de ellos pueden ser aplicados a esta región infraorbitaria, debido a las características de la dermis y epidermis que tenemos en esta región, que es sumamente delgada. Prácticamente estamos trabajando entre piel y músculo, y es justamente por eso, por un material que nos pueda contribuir inclusive con algunas características de coloración que puedan aportarle una mejor apariencia al paciente. Entonces, ¿cuál será el procedimiento más adecuado para tratar esta región tan delicada? Nosotros sabemos que contamos con algunos productos que son autólogos también, como por ejemplo el IPRF, que es un producto que lo utilizamos para biorevitalización, que muchas veces lo aplicamos juntamente con los hilos de PDO, que es el procedimiento que explicó anteriormente el doctor García. También contamos con otros procedimientos o aparatologías estéticas, como por ejemplo el arco de plasma o el jet plasma, que es el procedimiento que más adelante les va a mencionar el doctor Luis Badani. También contamos con lo que es el ácido hialurónico. Sin embargo, el ácido hialurónico no vendría a ser el material de mi preferencia particularmente, debido a que este material tiene una característica que es una coloración transparente, y al ser aplicado en esta zona que es sumamente delgada en la región infraorbitaria, puede inclusive causar un efecto que nosotros conocemos como efecto Tyndall, que es oscurecer ligeramente la región infraorbitaria. Entonces, en este caso, yo les voy a presentar o les voy a explicar un poco de lo que es el plasma gel y cómo se obtiene. Nosotros sabemos que el plasma gel en realidad es un tratamiento que se obtiene a través de la extracción de sangre de nuestro paciente, y a través de la extracción de sangre de nuestro paciente se pueden hacer diversos procedimientos. Entre ellos podemos hacer la obtención del plasma rico en plaquetas, el plasma rico en factores de crecimiento, podemos obtener inclusive las membranas de fibrina que nosotros utilizamos en cirugía dental, e inclusive en algunos tratamientos por generación ósea, intraarticulares, etc. Pero nosotros vamos a partir de un procedimiento que es el plasma rico en plaquetas. Para ello vamos a dar unos tubos Backup-Tainer que tienen una característica, que contienen un producto que es el citrato, que va a permitir que nuestra muestra no se coagule. Entonces nos va a dar un mayor tiempo inclusive de trabajo para que nosotros podamos luego separarlo y luego introducir al que conocemos como plasma maker. Sabiendo que la bioingeniería tisular y la regeneración de tejidos en sí trabajan mediante los agregados plaquetarios, y lógicamente que estas técnicas se han empleado en diferentes situaciones, como les había mencionado, desde tratamientos quirúrgicos hasta tratamientos cosmetológicos. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas para mejorar la calidad de la piel, tratar algunas arrugas finas y superficiales que pueda tener nuestro paciente. Y también podríamos inclusive hablar de lo que son las lipotransferencias cuando nosotros hablamos de materiales ya existentes en el mercado, como por ejemplo el ácido hialurónico, como les había mencionado anteriormente. Esto nosotros debemos tener una idea clara de la anatomía de la región sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Tenemos que conocer muy bien las estructuras anexas inclusive, porque en sí todo es relacionado en el organismo de nuestro paciente. Y el rostro es un área sumamente importante, porque si nosotros causamos algún aspecto antiestético a nuestro paciente, pues estamos frente a un gran problema, ¿verdad? Y lógicamente, entonces, para ello nosotros debemos conocer muy bien las estructuras óseas, la estructura muscular de estas radiculares, un músculo sumamente delgado. También debemos saber cuáles son las arterias y venas que pasan por estos lugares, y también la zona. Antes de describir la técnica, quisiera recordarles que el primer paso y el más importante
es el saber diagnosticar y ver cuál es la necesidad del paciente. Si nosotros estamos frente a una situación de pérdida volumétrica, entonces esta será la técnica ideal o la técnica adecuada para hacer un relleno de esta zona. Las ventajas que nos puede ofrecer también lo que es el plasma gel es que es un material altamente biocompatible, lógicamente porque lo obtenemos del organismo de nuestro paciente a través de una extracción sanguínea, y que este material va a generar una rehidratación y va a contribuir a una mejora en el aspecto oscurecido que pueda presentar esta zona, y también que es un producto de acción y que tiene un bajo costo. Frente, por ejemplo, al ácido hialurónico, que es una imagen que les pongo aquí en la diapositiva, en la parte inferior, donde nosotros vemos lo que representa básicamente 1 ml de ácido hialurónico hasta 20 ml de ácido hialurónico. Y sabemos que el costo de este material hialurónico es sumamente elevado y muchas veces nuestros pacientes no pueden acceder a este tipo de tratamientos, sabiendo también que, como les había dicho anteriormente, si nosotros aplicamos en un plano no correcto, digámoslo así, el ácido hialurónico, podemos causar tindal, que es un aspecto oscurecido, una línea plomiza, digamos así, en esta región infraorbitaria. Y también que nosotros debemos saber manejar muy bien lo que es el ácido hialurónico para estas zonas, ya que tenemos que saber diferenciar cuál será el ácido hialurónico ideal si fuera el caso de seleccionar este tipo de material. Debemos emplear entonces y aplicar algunos conceptos de remodelación facial, evaluar al paciente, identificar las características favorables de este biomaterial de relleno, debe ver quiénes son los candidatos ideales para estas técnicas de rellenos con plasma gel, sabiendo que entre estos pacientes, lógicamente, podemos tener algunos pacientes jóvenes que tienen características de una atrofia de los compartimientos adiposos faciales, y que en este tipo de pacientes pueden presentar estas características de líneas, depresiones o surcos próximos a la región periorbitaria. Para los métodos de aplicación del producto, entonces, de este producto de plasma gel que hemos obtenido a través de nuestro paciente, es importante que nosotros sepamos que lo ideal es que trabajemos con cánulas, debido a que justamente, como les decía, al ser un área y una zona altamente vascularizada, debemos tener muchísimo cuidado. Y además que estamos trabajando cerca del globo ocular y no está de más que tengamos muchísimo cuidado en esta zona, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros vamos a trabajar con cánulas y no con agujas. Es importante también que nosotros sepamos que podemos combinar esta técnica de plasma gel con otras técnicas, como por ejemplo la revitalización de la piel, e inclusive podríamos combinarlo con toxina botulínica o con el jet plasma. Sin embargo, en la figura superior, lo que yo quiero indicarles y mostrarles es que no es tan sencillo hacer la aplicación de los materiales de relleno en esta región, porque como ustedes pueden ver, es una zona demasiado vascularizada y que tiene unas estructuras anatómicas que nosotros debemos para poder hacer este tipo de relleno. Entonces, entender que los surcos que pueden presentar en esta zona nuestros pacientes van desde el surco palpebral hasta el surco malar y el surco nasoyugal. Y miren cuál es la proximidad de estas estructuras anatómicas sumamente importantes, como son, por ejemplo, la arteria angular, la arteria infraorbitaria, la arteria cigomática. Vamos a hablar un poco de la forma en la cual nosotros vamos a obtener este material de plasma gel. Hacemos una extracción sanguínea, como pueden ver en la figura superior derecha de su pantalla. Se hace la extracción sanguínea y en realidad se hace esta extracción en estos tubos celestes y tratados, ¿ya? Y después se lo llevan a la centrífuga, que tiene un cierto y un determinado tiempo de trabajo para poder obtener una buena muestra con un recuento plaquetario más elevado. Y posteriormente a eso nosotros hacemos la separación de lo que es el plasma rico en plaquetas que hemos obtenido,
que como pueden ver en esta imagen, esta porción es la porción de plasma. Dentro de ella podríamos dividirla entre plasma rico, plasma medio y plasma pobre, pero cuando nosotros realizamos esta técnica para plasma gel, no nos interesa separar en sí lo que es el plasma enriquecido en plaquetas, sino toda la muestra del plasma en jeringas que pueden ser desde 1 ml hasta 5 ml de capacidad. Particularmente yo hacer este tipo de procedimiento con jeringas de 1 ml o de 3 ml para tener un mejor control de la cantidad de producto que vayamos a depositar en la microorbitaria. Y posterior a eso, se depositan las jeringas en este equipo que es conocido como Plasma Maker. Podemos graduar inclusive el aumento de temperatura y el tiempo de trabajo que va a tener este equipo para el que nosotros querramos obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos obtener entonces un plasma que sea más denso, más gelificado, o un plasma que sea más suave, que tenga características más suaves para determinadas regiones, por ejemplo, una región infraorbitaria que tenga una piel sumamente delgada o un paciente que tenga un fototipo 1, que es una piel muy clara. Entonces, en ese caso tendremos que utilizar un plasma gel que no sea tan altamente reticulado. Este es el plasma gel que nosotros podemos obtener. Como pueden ver, estoy trabajando en la figura inicial con jeringas de 3 ml, justamente para poder proporcionar mejor este material. Y lo más importante y lo que quiero que ustedes vean es que nosotros al hacer la aplicación utilizamos las cánulas que son, que en realidad no van a producir una gran injuria, no van a lastimar al paciente, no van a cortar, pero sin embargo también hay estudios hoy en día que nos demuestran que si nosotros utilizamos cánulas muy delgadas, inclusive podríamos hacer una aplicación intraarterial. Es justamente por eso que nosotros trabajamos en esta zona de forma segura con cánulas que tengan un mayor gauge, o sea, un mayor calibre. Las regiones que nosotros podríamos tratar, como les había dicho anteriormente, podemos tratar la región orbitomalar, la región, la región palpebral, la región nasoyugal y muchas veces, y por qué no, también podemos complementar el tratamiento trabajando lo que es el surco nasolabial del paciente. Este es el material que nosotros obtenemos, entonces quiero que ustedes puedan ver en esta imagen la consistencia de este, bastante consistente, y esta es una imagen ya con aproximación, lógicamente, pero quiero que vean la consistencia y la compactación que puede tener este material. Ahora sí es importante que nosotros sepamos que tenemos que trabajar en ciertas regiones en el plano adecuado, no podemos ponerlo en un plano muy superficial. La indicación ideal para la aplicación de este material pues, es supraperióstica, y también podemos hacer entonces en este caso algunas correcciones del ángulo, por ejemplo, el ángulo goniaco o la línea. Se había dicho al mismo tiempo podemos hacer una corrección del ángulo nasolabial y la región infraorbitaria, que es todo lo que hemos trabajado, por ejemplo, en esta paciente, y ha tenido un cambio bastante bueno, muy significativo, inclusive en la coloración de la piel de la paciente, ¿no? Esta es otra paciente, como podemos ver, este es el post inmediato, tiene un poco de inflamación, pero nosotros sabemos que siempre que introducimos la cánula, la aguja o hacemos algún procedimiento mínimamente invasivo en nuestros pacientes, lógicamente vamos a tener un proceso de inflamación, reparación y regeneración, que es justamente lo que nosotros buscamos, técnicas justamente para poner a trabajar a los fibroblastos, para poder tener una mejor producción de colágeno y elastina, y que todo esto sea favorable para nuestro paciente. Bien, entonces como conclusiones, solamente decir que el plasma gel es un material y la parte más favorable es que es de origen autólogo. La coloración del material, como ustedes han podido ver en las diapositivas, tiene una coloración amarillenta, lo que favorece en el enmascaramiento de estas regiones que son altamente vascularizadas y que muchas veces pueden tener, inclusive por motivos raciales, una coloración un poco oscura. Su consistencia, su habitación, le permiten también ser uno de los materiales de preferencia
para la infiltración en esta región infraorbitaria. El exceso de manipulación de este producto también va a permitir que el mal se vuelva más suave, que tenga una apariencia de integración mayor con el organismo, y si por algún motivo causamos alguna alteración antiestética en esta región infraorbitaria, basta con masajearlo continuamente y este material se va más rápidamente, lo que no pasaría con otro tipo de productos, por ejemplo con el ácido hialurónico, ya que tiene un tiempo de duración, y en ese caso tendríamos que trabajar con la hialuronidasa para poder conseguir la rápida reabsorción. Las desventajas, o lo que yo considero por lo menos un poco que es una desventaja para esta técnica, es que este tipo de material tiene poco tiempo de duración en el organismo. Estaríamos hablando aproximadamente de un tiempo de duración entre meses. Bueno, muchas gracias. Eso es todo sobre lo que es mi tema de plasma gel, y me gustaría dar paso ahora al doctor Luis Badani para que pueda presentarnos también su tema. Muchas gracias, doctora. Me encanta plasma gel. Me gusta mucho este material. Es una Qué bueno, explicación doctor. Muchas gracias a usted. muy linda, la explicación, muy sintética, muy resumida, perdón. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito a aparatología, que es lo que me toca darles. Ya vamos a hablar un ratito mi presentación. Ahí está. ¿La ven? ¿Perfecto? Sí, adelante. Ya. Bueno, vamos a hablar de aparatología. Soy el doctor Luis Badani, Luis Fernando Badani, especialista en armonización orofacial. Y los que vinieron siguiendo las charlas que estuvimos dando van a entender un poco más de lo que estamos hablando y voy a hablar ahora. Es mucha anatomía, como decía el doctor Rolando, la doctora, es mucha base para poder entender ya lo que estamos hablando, ¿no? O para poder entender mejor, ¿no? Voy a hablar de una técnica que está causando revuelo. ¿Por qué revuelo? Es el plasma frío de medicina estética facial y en medicina estética reconstructiva también, y en dermatología. El plasma frío es una aparatología muy novedosa, muy moderna, que no tiene nada que ver con lo que acaba de hablar la doctora Morsoleto, ¿ya? El plasma gel o el plasma rico en plaquetas o plasma rico en mina. Lo que pasa es que yo les empiezo con esto porque es lo primero que me preguntan cuando doy esta charla. ¿Tiene algo que ver y dónde está la sangre y cuándo sacamos el no? Esa aparatología es algo completamente distinto, ¿ya? Ustedes van a poder encontrar en bibliografía en internet, en revistas de peso que realmente valen la pena, no como plasma frío, ¿no? Ni como arco de plasma, o plasma fraccionado, sino como Cool Atmospheric Plasma. Van a encontrar estudios de peso que avalan todo lo que yo les voy a decir aquí. Incluso vamos a citar algunos artículos, ¿ya? ¿Qué es el arco de plasma frío? ¿De qué estamos hablando? Es el cuarto estado de la materia, ¿ya? El cuarto estado de la materia. Nosotros tenemos conocimiento del estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? El plasma es el paso del estado sólido a gaseoso, pero sin pasar por el líquido, ¿ya? Es un gas ionizado. ¿Por qué? Porque tiene electrones cargados. Tiene protones, perdón, neutrones, ¿ya? Es decir, para que me entiendan, es una especie, ¿ya? Es un fenómeno físico y reacción química, y eso es lo que nosotros tenemos en el cuerpo, las células y los tejidos, después física y química, ¿ya? Partemos por ese punto. Perdón. En la naturaleza lo encontramos también, ¿ya? Este estado. Está representado por la formación de un rayo, donde a partir de una descarga eléctrica se constituye como un elemento sólido que pasa por la atmósfera y se expande rápidamente en el aire, provocando un ruido, que es el trueno, ¿ya? Es una acción muy similar, es lo mismo, pero en mayor magnitud, obviamente, de lo que les voy a hablar, para que me entiendan un poquito más de lo que les voy a hablar, ¿ya?
Pero ¿qué pasa dentro a nivel celular? ¿Ya? Cada célula tiene un potencial de membrana. Estamos viendo una esquematización de potencial de membrana en reposo, de lo que pasa dentro a nivel celular. ¿Ya? Dentro de lo que es la membrana, la carga es negativa y en el exterior la carga es positiva. Y al usar el equipo de plasma a través de las células provoca un cambio en este potencial de membrana y estabiliza las cargas eléctricas, logrando que la membrana se tensa. En pocas palabras, no solo se va a tensar una membrana, estamos hablando de un pedacito, sino si hacemos una multiplicación de todo, es que la dermis en general se va a tensar. Esto es lo que pasa básicamente el celular con este tipo de aparatología. Bueno, pero hay muchos dispositivos de plasma atmosférico, ¿ya? El objetivo principal de este tipo de equipamiento, de por qué surgieron y nacieron, era la extinción, ¿ya? La desinfección, nació para dermatología, ¿ya? Y aunque suena espectacular, tiene la capacidad de matar cualquier virus o cualquier bacteria, incluso la del VIH, ¿no? Porque lo que hace es destruir la membrana celular de las bacterias patógenas, es decir, tiene la facilidad de reconocer los agentes patógenos, ¿no? Entonces, como todo patógeno, altera el estado de equilibrio de un cuerpo y este equipamiento, pues lo reconoce. Es interesante cómo nace esta, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña diferenciación en lo que es el electrobisturí. ¿Ya? El electrobisturí logra una destrucción de los tejidos por acción química de la corriente galvánica, ya sea directa o continua, no importa, consiguiendo efectos de electrodesecación. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Es una electrodesecación, no es una necrosis lo que pasa, ni con el plasma frío ni con el electrobisturí. ¿Ya? Este efecto de desecación quirúrgica, que así lo van a encontrar, no es una necrosis, como les decía, es como una quemadura, pero controlada, ¿ya? Controlada. Entonces, cicatriza de una manera distinta, se recupera en segunda intención. Los resultados son buenos, tardan mucho más. Hay una reacción inflamatoria muy evidente en relación a la patología de plasma frío que voy a explicar, pero se puede controlar. Digamos que sí, pero la reacción inflamatoria va a ser muy alta. Y nosotros sabemos que puede haber una hiperpigmentación por una reacción inflamatoria, por reacción inflamatoria. Tenemos que tomar en cuenta el conjunto, ¿no? Es por eso que se utiliza este plasma frío. Y ahora, ¿el plasma frío qué es? El plasma frío es un aparato que dispara un gas que provoca lo que se llama sublimación quirúrgica. La anterior era desecación, esta es sublimación. ¿Esto qué significa? Significa absorción y elevación, ¿ya? Es por eso que está causando revuelo en medicina estética. Utilizando las intensidades más altas, el plasma láser puede destruir de forma controlada las células del epidermis. Debido a que dichas intensidades, el arco eléctrico producido por la ionización, ¿ya?, de estos gases, es capaz de sublimar, como les decía, las células con las que entra en contacto. Pero lo más importante, sin afectar los tejidos circundantes. Es lo que pasa con el electrobisturí. ¿Ya? No se puede controlar tanto. En cambio, con este disparo de plasma sí, se controla bastante. El canal eléctrico producido por la corriente eléctrica es pues muy preciso. También la destrucción de las células también pues es preciso. ¿Ya? Esto más o menos, esto es una esquematización. El disparo no llega ni siquiera a tocar la piel. Ahí es donde se distingue también del electrobisturí. ¿Ya? Más allá de entender que el plasma es un dispositivo que se mezcla oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y crea un arco que vaporiza. Lo más importante para que me puedan entender, porque estamos entrando a algo muy técnico, si seguimos hablando, es que no llega a tocar la piel y ya dispara, pero no reconoce otra superficie. Si ustedes quieren hacer un disparo, por ejemplo, en vidrio, no lo van a poder conseguir, no va a funcionar el equipo. Reconoce la textura de la piel, ya, para poder trabajar. En cambio, esto es lo que les explica un poquito, ¿no?
existen diferentes dispositivos en el mercado, ¿ya? ¿Por qué digo diferentes dispositivos? Porque algunos no son exactamente arcos de plasma, se pueden confundir, por ejemplo, el famoso Plasma Pen, que cuando alguna vez me hablan los alumnos y me dicen, doctor, he conseguido un equipo mucho más barato que el de usted, y está en tanto precio, y son equipos, sinceramente les digo, demasiado sofisticados, ¿ya? Esa bomba de nitrógeno que tiene que tener, no la tienen estos equipitos, son desechables estos, ¿ya? Si van a comprar, compren un equipo realmente que sirva, que sea bueno, que sea realmente un arco de plasma, porque si no, la acción va a ser distinta, van a ser simplemente electrocauterios los otros. Estos sí van a provocar una sublimación de tejido, ¿ya? Tomemos en cuenta. Y lo que les decía, el electrobisturí tiene que tocar la piel para poder activarse. En cambio, el arco de plasma reconoce la piel. Ahora que ya estamos más o menos entendiendo lo que es este equipo, vamos a hablar un poquito más de lo que nos refiere a nosotros y nos preguntamos, ¿se puede usar en el envejecimiento facial realmente? ¿Cómo entra esto al esta aparatología en lo que es medicina estética facial? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa igual dentro, a nivel celular, ya, nuevamente, cuando ya se activa el equipo, ¿no? Bueno, se basa en la liberación de radicales libres. Bueno, estos radicales libres se van directamente a las moléculas de señalización redox. Estas sabemos que están en la mitocondria, ¿no? Son las primeras, las mitocondrias son las primeras que envejecen en un proceso de envejecimiento normal, ¿no? La teoría mitocondrial es pues muy famosa, muy famosa. Si somos estéticos, si somos armonizadores y somos dedicados a hacer esto, es muy básico, es muy básico para poder entender. Y es un consejo que yo les puedo dar cuando hacemos algún tipo de procedimiento, compramos un equipo, sea lo que sea que se haga, pues somos científicos y debemos saber la base científica primero. Bueno, pero bueno, volviendo un poquito al tema, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues se eliminan gases. Estos gases llegan a la piel y son de muy baja temperatura. Por eso, pues es plasma frío. Llegan a la mitocondria, como le dije, y tienen predilección. O sea, tienen predilección. Llega a la mitocondria porque tiene predilección por esta mitocondria. Y activa la señalización redox. Entonces se eliminan virus, ¿ya? Se eliminan virus y bacterias. Además, se contrarresta el proceso de oxidación con aumento de oxígeno, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Por eso entra a medicina estética. Bueno, es una ritide, por ejemplo, que es un proceso de oxidación. ¿Ya? Una ritide es una arruga, pero nosotros no podemos llamar arruga, ¿no? Tenemos que llamarle ritide. Ahora, convengamos que estoy hablando de una ritide, ya de algo clínico que nosotros podemos ver y que pasa por una oxidación en el proceso de envejecimiento. Nosotros debemos saber todas estas clasificaciones, la clasificación de una ritide, el mecanismo de producción y formación para poder realizar este tratamiento. Pues sinceramente, si no, no lo hagan, no seamos empíricos porque dejamos de hacer ciencia, eso es lo peor que puede pasarnos. Bueno, seguimos. Entonces la mitocondria, bajo el sistema de señalización redox, permite la entrada de gases por medio del plasma frío, ¿no? En su interior. Y existe eliminación de oxígeno, ¿ya? Y eso es muy bueno para todo lo que es rejuvenecimiento facial. Bueno, este artículo, ¿ya? Habla sobre el plasma frío, que es un estudio multicéntrico, digamos. Es decir, es muy importante porque se compara al CO2. Existen varios tipos de láser que se utilizan en medicina estética facial. El YAG facial es considerado... fue considerado uno de los mejores, después vino el CO2, pero este estudio está contrarrestando no los resultados, sino mejora los resultados de estos equipos, ¿ya? Por eso este plasma, el arco de plasma, está generando un revuelo bárbaro. Es joven todavía para lo que estamos usando nosotros. Pero los estudios ya avalan que es muy bueno y este estudio avala que es mejor que el CO2, ¿ya? Y hablar ya de eso es hablar de palabras bastante mayores. Las aplicaciones clínicas pueden ser muy interesantes,
Por ejemplo, una paciente, como estamos viendo ahora, con una lipomatosis bastante marcada, ¿ya? Decide hacerse el tratamiento con plasma láser toda la cara, porque se puede aplicar no solo en la zona palpebral, sino en toda la cara. Y los resultados son fantásticos, solo ahí ya se ven los resultados. ¿Entienden? Los resultados son bastante buenos. Esta es una foto una semana después. ¿Ya? Y esto es ya un mes después. Son fotos del estudio, no son mis fotos. ¿Ya? Lamentablemente no tengo un paciente que se haya animado a hacer un full face, ¿ya? Y que realmente soporte el tema del posoperatorio, porque realmente no queda muy bien. Y estas marcas son un poco más, con un muy buen equipo. Ojo, no con cualquier equipo. Con otro equipo, las injurias son duran mucho más tiempo. Bueno, ya. Ahora, yo me pongo a pensar un poco en lo que estaba hablando la doctora Morzoleto, aquí, en esta parte. Imagínense que nosotros podamos combinar, porque ella habló de combinación, con el plasma con plaquetas, ¿no? Las posibilidades de colagenización que pueden existir y la aceleración de esa cicatrización. O sea, realmente, porque aquí no se combinó nada. Los tiempos es sin combinar nada. Eso es muy interesante. Por eso decidimos hacer esta charla también en conjunto, ¿no? Bueno, estos pacientes, como les decía, son de este estudio y demuestran evidencia científica. ¿Ya? Esta paciente llega con párpados superiores, o sea, ROF, no tan caídos, pero los SOP, que son los párpados, los ROF superiores y los SOP, que son los inferiores, sí bastante envejecidos. ¿Ya? Sí, bastante envejecidos, perdón. ¿Ya? Y miren cómo va el cambio de esta paciente. Este estudio, les vuelvo a decir, perdón que les recalque, es para poder demostrar que sí funciona y bastante bien. Ya la sublimación de tejido es muy buena. Se soluciona, se eliminan las deflaciones y las lipomatosis. Los que nos han escuchado en las anteriores clases saben lo que ya es una deflación y una lipomatosis, no lo vamos a volver a explicar. Pero las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Miren, en la zona palpebral también, que es nuestra charla en cuestión, pero no solo la zona palpebral, la zona oval, cómo va mejorando este tipo de, digamos, láser, entre comillas, pero no es un láser. Bueno, la zona palpebral, antes y después, y en el oval facial. O sea, el estudio, las fotos que les estoy, fotos mías les vuelvo a decir, pero yo no las creí hasta que leí. Es un estudio que tiene una validez científica, que tiene las mejores revistas científicas, y estos resultados son reales, ¿no? Esta paciente pues presenta lipomatosis, lesiones grado 1, debe presentar hiperpigmentaciones, ¿no? Este es otro estudio, perdón. Entonces, es increíble cómo fue el antes y después. ¿Ya? Este estudio realizan en otro tipo de pacientes. Nosotros estábamos viendo pacientes con una escala de Fitzpatrick baja, que tenemos que conocer lo que es una escala de Fitzpatrick, ¿no? Que es la escala que evalúa la test o la foto o el fototipo del paciente. Y en este estudio ya también evalúa fototipos altos o altos, que es lo que nosotros nos va a tocar vivir aquí en Bolivia. ¿Ya? Y bueno, ¿ya? En este estudio, particularmente, previamente, le hacen a la paciente una terapia con hidroquinona al 1%. Le hacen una semana antes. ¿Ya? Después un elemento activo para despigmentar un poco, para que entiendan desmanchar, ¿ya? Pero es de manera bien superficial, ¿ya? Esta paciente tiene un Fitzpatrick tipo 3, ¿ya? La foto operatoria, foto inmediatamente después, ¿ya? Foto 9 días después,
ya 1 mes después y 7 meses después. Miren cómo va a mejorar progresivamente. Posteriormente, los 7 meses después, se le fue manteniendo con terapias también de hidroquinona, ¿ya? Se tiene que combinar, ¿no? No queda de otra. Pero el equipamiento en sí tiene un efecto bárbaro. Miren el inmediato, un efecto muy distinto al pre, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la técnica clínica. Bueno, obviamente se tiene que hacer una historia clínica previa, una historia familiar previa, porque estamos hablando de piel y existe mucha patología, incluso tenemos que hacer alguna vez alguna interconsulta o directamente cuando el paciente tiene un acné bien bastante severo o bastante activo, es mejor obviamente no tocar, ¿ya? Pero esta es una paciente con un Fitzpatrick alto, que es lo que nos va a tocar a nosotros, ¿ya? Y lo que tenemos que acostumbrarnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Fitzpatrick bajo no tenemos mucho problema de pigmentación, pero sí con los más altos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya les dije, tratamos previamente al paciente con hidroquinona. Yo utilizo el 4%, ¿ya? Pero mi protocolo es 4 semanas antes del tratamiento. Día por medio, 7 a 10 días, ¿no? Después del tratamiento también, ¿ya? Empiezo y me extiendo por 2 semanas más. Lo que yo hago para evitar la inflamación y la pigmentación postoperatoria es también recetarle una dexametasona, ¿ya? Posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber marcar bien los puntos que yo voy a utilizar, que yo voy a ejecutar con mi oquilla. Saber que tengo un canto interno, un canto externo, y de esos límites no me puedo pasar, ¿ya? Si bien las injurias no son ya solo llegan a nivel subdérmico, pero igual, de todas maneras, el tema de la contracción que vamos a tener a este nivel es muy alta, con un buen equipo, con un buen equipamiento. Entonces, la demarcación básicamente va por eso, para no tener contracción y efectos secundarios, efectos que sean secundarios para nosotros, o que los efectos del tratamiento que nosotros estemos realizando no sean medio estéril a lo que estamos buscando, ¿ya? O sea, que no tengamos los resultados que queremos obtener. Ya luego de explorar estas zonas, las zonas periorbitarias, suborbitarias, infraorbitarias, canto interno, canto externo, hago mi marcación. Más o menos así, ¿ya? Estas son las zonas en el ROF que yo voy a yo voy a trabajar. Una zona palpebral fija y otra zona palpebral móvil. Eso es anatomía, sabemos todo, no nos podemos pasar a la fija, ¿ya? Si a la móvil es la piel desflasada y es la zona que se va cayendo por el envejecimiento de los panículos grasos, ¿no? Nos podemos extender un poquito si este paciente tiene arrugas perioculares, las famositas patas de gallo, que nosotros no debemos. ¿Para qué? Para eliminarlas también, ¿ya? La técnica anestésica, ¿ya? Es muy simple. Se hace una técnica anestésica se coloca la aguja tipo violín y se introduce subdérmicamente. Así tienen que tomar en cuenta eso. No aconsejo colocar ningún tipo de anestesia tópica previamente, ¿ya? Pero sí suficiente una anestesia subdérmica con una lidocaína, que es la de odontología que nosotros utilizamos, con epinefrina, no hay ningún problema. Bueno, y la técnica de aplicación, como les estaba diciendo, ¿ya? De ejecución del equipo. Tenemos que tomar en cuenta esto, ¿ya? Que es, la línea que acaba de aparecer es el canto interno del paciente, ¿ya? Y empezamos de afuera hacia adentro. Perdón, de abajo hacia arriba primero, no de esta forma, que he visto muchos libros que hay, pero no me dio tan buenos resultados personalmente. Esta forma aleatoria no puede controlar la sublimación con una diapositiva, o sea, hacia arriba de la piel, pero existe esta técnica que está haciendo número 5 de dado, para que toda la energía, toda la sublimación sea céntrica hacia este punto.
¿ya? Esas son dos técnicas que podemos emplear con este equipamiento. También de afuera hacia adentro. Esta lo utilizaba mucho, ahorita les voy a mostrar un video incluso, pero ahora hoy por hoy utilizo la técnica del dado, me da mejores resultados. Aquí les voy a mostrar el video de esta paciente con la técnica que les estaba mencionando del canto externo al canto interno, ¿ya? El espacio entre punto y punto, vean cómo no toca la piel, no toca para nada la piel. El espacio entre punto y punto es más o menos de 2 milímetros, ¿ya? Vean cómo la piel, la contracción de esa piel, ahora van a ver un poco más. Vean cómo se contrae. Esto sucede con equipos, eso, miren, ya hay una reacción inflamatoria, ¿no? Pero esto pasa con equipos buenos, ¿entienden? Ese es el tipo de lesión que provoca este tipo de equipamiento. No es una quemadura, no es una desecación como provoca un electrobisturí. ¿No? Y básicamente eso es lo que quería hablarles en cuanto a es muy joven, les vuelvo a decir, pero está entrando con mucha fuerza. Ya es muy joven en medicina estética, medicina y reconstructiva, pero en todo lo que es dermatología y clínica dermatológica para desinfección, incluso hay estudios en el 2020 que están mejorando las técnicas cada vez mejor. Bueno, eso sería todo. Cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, doctor Badani. Sí, tenemos unas cuantas preguntas para responder y como siempre después de la exposición nos prestamos para poder responderlas. Doctora Jessica, me preguntan si es que qué tipo de activador utiliza para que el plasma funcione y cuál es el anticoagulante que utiliza para evitar la coagulación. Doctora Jessica. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, adelante. Ya, en esta técnica nosotros no necesitamos utilizar un activador porque nosotros no vamos a trabajar en realidad con lo que son los factores de crecimiento. Entonces, no necesitamos activar, no necesitamos un gluconato de calcio o un cloruro de calcio. Y sobre el inactivador de coagulación, este tipo de tubos Vacutainer de tapa celeste, coagulante que es conocido como el citrato, entonces en este caso son tubos específicos para la obtención de lo que es el plasma rico en plaquetas. Perfecto. Tengo otra pregunta también para usted, en la cual me preguntan cómo se puede preparar el plasma gel sin el plasma maker. Bueno, en realidad, como les había explicado, se obtiene la muestra de sangre en estos tubitos con tapa celeste, que son tubos citratados, que es un anticoagulante y tiene una dosificación específica. Quiere decir que cuando nosotros obtenemos la sangre, tiene un límite, deja de absorber la sangre, la muestra sanguínea, pasamos al siguiente tubo. Por lo general, yo obtengo 6 tubos para hacer un buen tratamiento. Si nosotros vamos a tratar solamente la región infraorbitaria, en ese caso solamente serán necesarios 2 tubos. Pero supongamos que vamos a tratar más, entonces en ese caso podemos obtener hasta 6 tubitos. Y después de pasarlos por la centrífuga, porque primero pasa por un proceso de centrífuga, ¿ya? Y este proceso de centrifugado en realidad es específico para cada tipo de centrífuga que ustedes tengan. Por ejemplo, en mi centrífuga trabajamos con 1800 revoluciones minutos. Después de este proceso de centrifugación, se extraen los tubitos de la centrífuga y se hace la separación de lo que ya este plasma va directamente en las jeringuitas de 3 ml que les había dicho que son las jeringuitas de mi preferencia o de 1 ml, ya se pone un stopper, o sea, una tapa y va directamente en la gelera,
En el plasma es el equipo que va a convertir este plasma en gel a través de un proceso de aumento de temperatura, que es lo que va a hacer justamente de que se gelifique este plasma rico, plasma pobre y plasma medio en plaquetas. Perfecto. Eh, bueno, hay otra pregunta que dice, cuando se coloca el hilo PDO, ¿puede colocarse algún otro activo para mejorar la acción del hilo? Bueno, referente a esto, hay que tener dos cosas, como así como el envejecimiento es extrínseco e intrínseco, el tratamiento o los tratamientos en armonización facial también ese tipo de conducta. Al hablar de intrínseco estamos hablando de tener elementos que vayan a mejorar la terapia que vayamos a realizar. Por ejemplo, ingesta de vitamina C, de vitamina E, vitamina D, antioxidantes son elementales para que mejore la acción del tratamiento. ¿Qué elementos puedo utilizar extrínsecamente, trabajando ya en la parte del tratamiento? Puedo utilizar inductores de colágeno, como por ejemplo IPRF, ya sea por mecanismo de dermapen o microengullamiento, o puedo utilizar también IPRF para mejorar la acción de mi hilo. Entonces, la viabilidad o la combinación de los tratamientos va a depender obviamente de la acción que yo practico. Bueno, con eso respondí a esa pregunta. Doctor Badani, me preguntan qué es el tratamiento de vampiro o vampiresco. Bueno, no tiene mucho que ver con el arco de plata que habló la doctora Bursoleto, pero es microagujamiento, existe medio de elementos de factores de crecimiento, por ejemplo el PRP. Tenía una Sí, foto, justamente esa foto la mostré al principio, de cómo queda la cara, lo característico en esta técnica de colagenización que es de vampiro, ¿no? Pero eso es el tema conversivo. Pero el doctor Morsoleto puede explicar mejor esta parte. sí, evidentemente la técnica de vampiro es una técnica que tiene dos procedimientos combinados. Uno de ellos es la inducción percutánea de colágeno, que la podemos realizar con dos tipos diferentes de dispositivos. Ellos es el Derma Roller, que es un dispositivo desechable que viene con múltiples agujitas alrededor de un rodillo y se lo pasa múltiples veces sobre la piel para permitir que ingrese o permeabilice este activo, que en este caso sería el plasma rico en plaquetas, que nos da un tiempo mayor de trabajo, ¿verdad? E inclusive muchas veces podemos utilizar otro dispositivo que es el Dermapen. El Dermapen ya es un dispositivo eléctrico que se utiliza actualmente, son microlesiones en la piel que van a permitir que se permeabilice justamente este plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. Pero antiguamente se utilizaba una técnica muy agresiva en la que justamente se veía bastante así, y es justamente a esto a lo que se le llamaba una técnica de vampiro. Actualmente ya no se hace este tipo de procedimientos tan agresivos. Actualmente lo que nosotros necesitamos hacer es solamente generar una permeabilidad sin necesidad de agredir tanto la piel de nuestro paciente. Y en sí nosotros ya no combinamos con lo que son los glóbulos rojos, que son lo que dan esta coloración rojiza, y por eso es técnica de vampiro. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos justamente contienen ferretina, que son los que van a causar una pigmentación en la piel de nuestro paciente. Entonces, resultaba siendo un poco contraproducente hacer este tipo de técnica tan agresiva. Hoy en día nosotros utilizamos justamente por eso las plaquetas con la inducción percutánea de colágeno con el dispositivo de Dermapen. Perfecto, doctora. Aprovechando que está ahí, otra pregunta. ¿Cuál es la temperatura ideal para tomar el PRF en plasma gel? Ya, tres temperaturas básicamente que nosotros podríamos utilizar. Una de ellas es entre 60 a 70 grados, la otra es entre 60 grados y la tercera es entre 80 a 90 grados. Sabiendo que si nosotros manejamos una temperatura muy elevada, va a ir directamente proporcional a la consistencia del material del plasma gel que nosotros vamos a obtener. ¿Qué significa esto? Que si nosotros gelificamos nuestro plasma a 90 grados, entonces en este caso vamos a tener un plasma gel
mucho más consistente. Y este tipo de plasma gel tendrá que ser utilizado sí o sí supraperiódicamente, e inclusive no podemos excedernos con la cantidad que vayamos a aplicar en la zona determinada, porque también podríamos causar una obliteración arterial por compresión, ¿no? Entonces, esta técnica de alta temperatura solamente se utiliza en aquellos sectores donde nosotros veamos que hay una cantidad de expansión dérmica suficiente. Si tenemos una dermis que no tiene suficiente expansión, entonces en ese caso no podemos utilizar esta técnica de un gel tan compacto a tan alta temperatura. En ese caso tendremos que optar por un gel de unos 60-70 grados centígrados. Son programas que ya vienen preestablecidos en la gelera, en el Plasma Maker, pero que se pueden modificar también. Por ejemplo, yo he modificado la temperatura y yo trabajo entre 80 porque trabajo con menos cantidad de material, pero de forma supraperiódica. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un labio, que también se puede hacer un perfilado labial o una rehidratación labial con este plasma gel, entonces en ese caso utilizaría, lógicamente, por la forma del labio y porque estamos gesticulando constantemente y necesita más soltura, más suavidad, entonces en ese caso trabajaría con 60 grados aproximadamente de temperatura. Muy bien, más gracias. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora de exposición y de preguntas. Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes, con toda la gente que nos sigue y que cada semana comparte con nosotros la experiencia de la clínica que tenemos. Eh, Obviamente existen de técnicas, vuelvo a repetir, que pueden ser ejecutables para cada región de la cara. Lo importante es saber determinar a partir de un buen diagnóstico y a partir de la buena utilización de los materiales para conseguir el resultado deseado, ¿no? A nombre mío le quiero dar las gracias por seguirnos esta noche y obviamente los invitamos a participar la próxima semana. Tenemos el martes ortodoncia, el jueves tenemos implantología, el viernes tenemos fotografía y nosotros nos volveremos a ver dentro de 2 semanas porque la cartelera está llena, pero con otro tema más dentro de armonización orofacial. Muchas gracias, doctora Jessica Morzoleto, y doctor Badani, por favor, sus despedidas. Muchas gracias, doctores, gracias a ustedes y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos dentro de 2 semanas. Doctor, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros, por aguantarnos y bueno, nos vemos de 2 semanas.